tejido vascular, por donde circula la sangre que vieron el otro día con el profesor Fuente. El sistema vascular, en este caso el cardiovascular, es un sistema complejo que va a hacer circular la sangre por todo el cuerpo. Es un circuito cerrado. Si ustedes ven acá en representación de roja la sangre oxigenada, más que arterial y venoso, porque si ustedes se fijan bien acá, hay una arteria que está pintada en azul, que es la arteria pulmonar. En rigor estricto, muchas veces también la convención indica que las arterias se pintan en rojo y las venas en azul, pero aquí como la sangre no está oxigenada, va a hacer la oxigenación. Entonces, en realidad el sistema circulatorio son dos sistemas que están acoplados. Un sistema circulatorio pulmonar, que nace por arterias, que se dividen a capilares, luego forman venas y vuelven al corazón a la aurícula izquierda. Salen del ventrículo derecho, pasan por el pulmón y vuelven a la aurícula izquierda. Y luego, por la contracción de la aurícula, pasan al ventrículo, del ventrículo, al contraerse, pasa hacia la circulación general. Entonces, son en realidad dos sistemas circulatorios que están acoplados en una misma bomba, que sería el corazón. Si ustedes se fijan bien, las arterias serían la vía de distribución. Acá está la indicación de esto. La arteria pasa por diferentes tipos de arterias, se van achicando las arterias hasta que llegan a los capilares, que vamos a ver acá. Estos están representando los lechos vasculares, pero tienen que recordar de esta malla que terminan siendo capilares, está en todo el cuerpo. No es que esté en ciertas ubicaciones nomás, está en todo el cuerpo, y al estar en todo el cuerpo está relacionado con la nutrición de todas las partes del cuerpo, acá en este caso el cerebro, acá los diferentes órganos, el hígado, el vaso, el sistema digestivo, los riñones, etcétera, las piernas, los brazos, etcétera. Todo el cuerpo termina al final en capilares. Y estos capilares es donde se produce el intercambio gaseoso, el intercambio de nutrientes, etcétera. Vuelven después a formarse venas, por ahí digo porque esto es un tubo cerrado, la sangre no sale del sistema vascular, a excepción en una sola parte que sale del sistema vascular, que es en el bazo, que después lo vamos a ver. Sale un poquito de la circulación para meterse un tipo de capilar, y es la única parte donde se sale un poco la sangre del sistema. Pero después vuelve a la parte venosa y de vuelta al corazón, que es más o menos el circuito. Hay un sistema acoplado, un sistema vascular, y este otro sistema vascular que también está asociado al sistema cardiovascular es el sistema linfático. El sistema linfático recoge en prácticamente todas las partes del cuerpo también lo que no alcanzó, el líquido en exceso que salió al tejido intercelular y que no fue recogido por el sistema cardiovascular, y lo recoge, lo filtra a través de nódulos linfáticos y lo lleva nuevamente al sistema venoso, al sistema de las venas cava, ¿ya? A través de la gran vena linfática o el conducto torácico, que serían dos grandes venas de tipo linfático que llegan a la cava inferior, la completación de este circuito. Pero ahí no circula sangre, ahí circula linfa. Y vamos a tener de vuelta, como le digo, el corazón. Aquí hay otra indicación de algunas otras estructuras, anastomosis arteriovenosas, que en algunas partes existen, y otras estructuras que también dicen relación con presoreceptores y quimioreceptores. Eso también lo van a ver en fisiología, en metabolismo normal y patológico, seguramente se va a hablar de ese tema. Pero tienen que pensar de que estos están dentro de algunas zonas, sobre todo de las carótidas y en la zona de la aorta. Son receptores que de alguna manera testean la presión sanguínea que se está haciendo y la composición de la sangre, para ver si necesitamos más oxígeno, menos oxígeno, etc. Eso es interesante cómo se regula, para que después lo aprenda. Como le digo, los vasos sanguíneos son básicamente tubos que transportan la sangre. La transportan por dentro, en el lumen, en la luz que está representado con un color más oscuro acá, en la luz del vaso sanguíneo. Y todos los vasos sanguíneos, especialmente las más grandes, serían las arterias y las venas, con sus representaciones más pequeñas, tienen una estructura similar.
A nivel de capilares ya cambia un poco esta configuración, pero en casi todo el sistema cardiovascular tiene esta triple capa que está marcada aquí con estas flechas. La primera, la más interna, se denomina túnica. Es el nombre que reciben las capas de los vasos sanguíneos, túnicas. Vamos a tener una túnica interna o íntima, que sería la que está más cercana al lumen, que recubre el lumen. Una túnica media, que habitualmente es muscular, tiene tejido muscular liso, y una túnica adventicia, que es tejido conectivo, con diferentes grados de rigidez o laxitud, dependiendo del caso. Recuerden que no puede ser demasiado rígido, porque si no las arterias no se podrían dilatar. Tiene que haber también el tejido elástico que permita ese movimiento. Claro que ese tejido elástico no está tan dado acá afuera, sino que más bien en la zona muscular, como lo vamos a ver más adelante. En la túnica íntima, lo que va a caracterizar la parte interna que rodea el lumen, por donde circula la sangre, está el endotelio. Cuando vieron epitelio, había un tipo de epitelio planito, ¿no es cierto?, que rodeaba o tapizaba los vasos sanguíneos por dentro. Bueno, ese epitelio se llama endotelio. Tiene un origen embriológico en el mesodermo. Y también recuerden que todos los epitelios están adosados sobre una membrana basal, porque necesitan estar anclados a algo. Y una membrana basal que tiene las mismas características similares a las de cualquier epitelio, o incluso de cualquier glándula, que también tiene una estructura epitelial. Entonces esa membrana basal es lo que permite el paso de nutrientes desde el tejido conectivo para que las células endoteliales se puedan nutrir. Y una pequeña capa de tejido conectivo. También acá está nombrada una lámina elástica. Ese tejido conectivo, perdón, habitualmente es de tipo conectivo laxo. Recuerden que los tejidos avasculares, como los endotelios, independiente que esté dentro del vaso, pueden necesitar nutrición, entonces también podemos tener de repente algunos pequeños vasitos sanguíneos. Claro que eso es más en las arterias más grandes, en las arterias más pequeñas prácticamente no, la nutrición está obtenida directamente desde la sangre que va circulando. Hay una descripción acá que se llama la lámina elástica interna. Ojo con esto, porque en algunos libros ustedes van a encontrar que la lámina elástica interna, la que está más hacia el centro, que se marca muy bien con algún tipo de tinción específica para elastina, acuérdense el tejido fibroso elástico, en realidad es el límite entre la túnica íntima y la túnica media. En algunos libros ustedes la van a encontrar como parte de la túnica media y en otros lo van a encontrar como parte de la túnica íntima. Yo les diría este es el límite. El límite entre la túnica íntima y la túnica media es la lámina elástica. De aquí para acá es túnica interna y de aquí para acá es túnica media, que habitualmente es muscular, tejido muscular liso, cantidades variables y también fibras elásticas. Y por fuera una túnica adventicia, que es un conectivo fibroelástico, como les digo, tiene que tener componente fibroso, pero también componente elástico, porque tiene que permitir la dilatación, si no, no podría pasar la sangre, serían las arterias duras y no podría pasar. Y también por ahí circulan vasos sanguíneos, de los vasos sanguíneos, sobre todo los vasos más grandes, como les dije, y nervios de los vasos sanguíneos, que traen información nerviosa que estimula a las células musculares lisas que están acá, que en el fondo permiten que se contraigan y se relajen en forma tónica. O sea, recuerden que ustedes sienten un pulso cada vez que el corazón manda su información. También hay una señal en las arterias que hace que la musculatura se dilate para que permita el paso de la sangre y después se contraiga para que la sangre siga circulando. Y esto es como una onda, así. Entonces, eso está finamente regulado por el sistema nervioso autónomo. Acá tenemos las células endoteliales, que son bastante grandes, pero son planitas. Recuerden que un capilar nosotros lo podemos cortar en forma transversal, pero también lo podríamos cortar en forma longitudinal, donde aparecería el extremo superior y el extremo inferior, pero también podríamos pasar el corte por tangencialmente a una célula de este tipo, una célula endotelial. Y esas son las células grandotas que muchas veces vemos en el tejido conectivo, no sabemos lo que son, y son muchas veces la pared
de una célula endotelial y que de repente se pueden confundir, uno cree que son macrófagos. No son tan grandes los macrófagos. Es una célula endotelial, lo que pasa es que justo el corte pasó por el borde donde está la célula endotelial. Y tienen este aspecto, si ustedes se fijan bien, hay uniones, son medio romboidales, son aplanadas, son un tipo de epitelio plano, simple. Si lo definíamos en términos de epitelio, ustedes tendrían que decir es un epitelio plano simple. Aquí se ve como bastante alisado, como que hace un pequeño abultamiento el núcleo. En realidad son bastante lisitas, pero igual tienen como microvellosidades, como lo vamos a ver ahí. Acá está representado la membrana basal, ¿ya? O lámina basal. Acá tenemos una visión de un microscopio electrónico de barrido, donde ustedes ven más o menos este aspecto alargado que tienen las células endoteliales. Obviamente esto está un poquito colapsado, porque aquí debería haber sangre, debería haber líquido, pero como se hizo una preparación, obviamente esto no está. Siempre en las preparaciones histológicas, incluso las de barrido o de transmisión o incluso cualquier tipo de preparación histológica, de alguna u otra forma vamos a tener situaciones de artefactos de técnica donde por muy perfecta que sea la técnica histológica no vamos a poder tener todas las características. Este es un corte ya esquemático de lo que serían las células endoteliales. Fíjense aquí obviamente un pedacito, más o menos para mostrar cómo son las uniones intercelulares, que aquí muestran una cierta imbricación entre las células, obviamente porque tienen que estar bien unidas para que no se separen, donde vamos a tener uniones tipo fuerte, acá Time Junction, y fíjense desmosomas, hemidesmosomas hacia la membrana basal, como todas las células epiteliales. Lo que vemos acá también es interesante. Aquí estos son vesículas que generan transitosis, que van desde la zona apical hacia la zona basal de la célula. Y también en sentido inverso, porque obviamente hay pasos de nutrientes desde el tejido, desde la sangre hacia el tejido conectivo, y desde el tejido conectivo también elimina desechos a la sangre. Entonces muchos de esos desechos también salen por vesículas pinocíticas que hacen esta transitosis. Transitosis cuando pasa de un lado de la célula a otro. Si ustedes se fijan bien, las uniones más oclusivas están en la zona apical, un poco menos oclusiva hacia la zona basal. Presentan algunas microvellosidades, algunos poritos, algunas cosas que en el fondo permiten esta configuración. Esto es importante porque estas microvellosidades en el fondo van testeando, van siendo como una especie de quimiorreceptores propios de las células endoteliales, que vamos a menos tomando el pulso de cómo está la sangre, cómo están las condiciones del ambiente. De hecho, estas células, para efectos de la célula sanguínea, son bastante lisas, hasta por ahí nomás, porque igual acá tenemos glicoproteínas, proteínas de superficie, etc. Y cuando tenemos un proceso inflamatorio, empiezan a expresar una serie de proteínas que son como esos ganchos que en el fondo sujeta, que no sé si han visto un avión, de esos aviones que aterrizan en portaaviones, que tienen como un gancho y se enganchan en algo para que lo frene. Bueno, algo parecido tienen las células endoteliales, que cuando se produce inflamación en el tejido conectivo a este otro lado, estas células se vuelven como bien peluditas con ese tipo de ganchitos que se llaman selectinas, las E-selectinas, las selectinas endoteliales, que se enganchan con las selectinas de los polimorfos nucleares de las células defensivas, y permiten que las células defensivas dejen de rodar y de seguir andando, sino que es una señal para que después se puedan meter al territorio inflamado. Eso lo vamos a ver en patología con más detalle. Así no se preocupen en estos momentos, solamente ustedes entiendan más o menos el rol de la célula endotelial. Esto está tomado del Ross, que a su vez está tomado del Robbins, ¿ya? Que es un libro de patología. Esto es más o menos viejo, pero es básicamente como para darles a entender de que las células endoteliales tienen muchas funciones y propiedades. Entonces, no son células solamente del revestimiento interno de los vasos sanguíneos y nada más. No podemos pretender de que sea una cosa tan simple. De hecho, ellas tienen muchas funciones y tienen muchas
capacidades. Por lo tanto, tenemos que entender de que son células muy importantes del traspaso de la sangre, ¿no es cierto?, por el sistema vascular hacia todos los sectores.